Entonces, dado M un módulo derecho, es una resolución proyectiva de M, es una sucesión exacta. Ya habíamos llamado epsilon aquí, que vamos a ser epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2, ¿no? De manera que esta es exacta y PI es proyectivo para todo I mayor o igual que 0. ¿No tienes un GIS de los tuyos? Ay, lo dejé en mi... Según yo, estos pintaban bien. Solo tengo que como que recargar más. Bueno, entonces, vamos a definir ¿3 qué? ¿3, 4? Ajá, Ah, bueno, entonces sigue 3, 4. 3, 4 eran resoluciones inyectivas. Ah, bueno, no, pero es que apenas voy a empezar con eso, Ah, ¿no? Entonces, ahorita es 3, 4 y le corro ahí, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un módulo, y existe una resolución proyectiva de M de esta forma, entonces diremos que M tiene dimensión proyectiva, perdón, se me olvidó decir, y Phi es distinto de 0 para todo I desde 0 hasta N, ¿sí? Entonces vamos a decir que M tiene dimensión proyectiva a lo más N, ¿sí? Y si N es el menor entero no negativo para el cual existe tal sucesión, entonces vamos a decir que la dimensión proyectiva de M es N. Ok, y escribimos dimensión proyectiva de M. ¿Sí? Ok. Si no existe tal sucesión, tal resolución, perdón, proyectiva de M, entonces diremos que la dimensión proyectiva de M es infinito y vamos a convenir en que la dimensión proyectiva del módulo 0 es menos infinito, a pesar de que el 0 es proyectivo, pero bueno, así se coge, es una convención, ¿sí?
Bueno, entonces lo que vamos a probar ahorita es que un módulo es proyectivo si, solo si, su dimensión proyectiva es 0. ¿Sí? ¿Me dicen si puedo borrar? ¿Esto tiene alguna relación con la dimensión de luz, por ejemplo, de una liga? Pues no, no directamente. Ok, a ver, 3,5. 3,5, entonces. Tomamos un módulo. Entonces, M es proyectivo. Sí, solo sí, la dimensión proyectiva de M es I. Entonces, esa demostración pues, es realmente bastante sencillita, ¿sí? Entonces, vamos a suponer primero que M es proyectivo. Proyectivo no. Sí, proyectivo. Aquí se me olvidó poner M distinto de 0. ¿Sí? Ok, entonces vamos a suponer que M es proyectivo y consideremos entonces la sucesión exacta. ¿Sí? Es una resolución proyectiva de bueno, entonces esto lo que nos dice, este es nuestro P0, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto lo que nos dice es que la dimensión proyectiva de M es a lo más 1. ¿Sí está bien? Más bien a lo más 0, ¿no? No, lo que pasa es que aquí, acá es que estoy suponiendo que M es proyectivo, perdón, sí. Pero y esto ya implica, perdón, sí, que la dimensión proyectiva de M es 0. Ahora, si la dimensión proyectiva de M es 0, voy a borrar acá de este lado. Si la dimensión proyectiva de M es 0, entonces existe una resolución proyectiva de M pues de la forma, vamos a tener que esto sea una sucesión exacta. Me está diciendo que epsilon 0 es un isomorfismo. ¿Sí está bien? Epsilon 0 es iso y en consecuencia pues, M es proyectivo. ¿Sí está bien? Entonces voy a empezar a ver algunos ejemplos de resoluciones proyectivas y de paso vamos a calcular algunas dimensiones proyectivas. Entonces, vamos a ver. Son tantos ejemplos que ya no me acuerdo.
En particular, la dimensión proyectiva de cualquier módulo libre a la derecha o a la izquierda, según en qué categoría anden, ¿sí? Es cero, ¿no? Y lo que quiero que me digan, ¿sí? Es si yo tomo un bimódulo, por ejemplo, ¿qué pasa con ese bimódulo? Como RR, o sea, considero el RR bimódulo, ¿sí? Regular. Y entonces, estoy ahora en la categoría de los RR bimódulos, ¿sí? Entonces, la pregunta es cuál es la dimensión proyectiva de este módulo, ¿sí? Entonces, para que lo piensen, ¿sí? Me digan. Ok. Bueno, entonces, 3.6, ¿sí, verdad? Ok, vamos a tomar esto. Vamos a tomar n mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, hay que calcular la dimensión proyectiva del Z módulo ZM. Entonces, fíjense que la pregunta, si yo aquí, por ejemplo, pongo calcular la dimensión proyectiva del ZM módulo ZM, ¿sí? Entonces ahí automáticamente la dimensión proyectiva ya es 0, ¿sí? Porque, digamos, estoy pensando, este anillo es un módulo sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como ZM módulo es libre, ¿sí? Entonces su dimensión proyectiva como ZM módulo es 0. Pero aquí lo estoy tomando como Z módulo, como grupo abeliano, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿me pueden decir? ¿Inventan alguna? Tenemos un morfismo de Z a ZM. Tenemos un morfismo de Z a ZM, que es la natural, que es la proyección en el cociente, ¿no? ¿Sí? Esa proyección tiene como núcleo a MZ, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tomo la multiplicación por n, ¿sí? Entonces, fíjense que esto va a quedar exacto, ¿no? La imagen de este es MZ, y el núcleo de la proyección en el cociente es MZ, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta sucesión es exacta. Además, este morfismo es inyectivo, multiplicar por m, pues porque estoy en un dominio, ¿sí está bien? Y pues la proyección canónica, bueno, ya sabemos que es un epimorfismo, ¿sí? Entonces esta sucesión es exacta. Ahora, este y este son proyectivos, entonces esto es una resolución proyectiva de ZN, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí. Bueno, ahora, entonces, tengo esta sucesión, este es P0 y este es P1. Entonces, de esta sucesión puedo concluir que la dimensión proyectiva de ZM es a lo más 1, ¿sí? Entonces, esto implica que la dimensión proyectiva de ZM es menor o igual que 1. ¿Sí está bien? Perdón por llegar tarde, maestro. ¿Cómo define la dimensión proyectiva? A ver, ¿qué es la dimensión proyectiva? Si tú tienes un módulo, ¿sí? Y
puedes encontrar una sucesión proyectiva de la forma, vamos a poner aquí M, un módulo distinto de 0, ¿sí? Y puedes encontrar una sucesión proyectiva de la forma de M, donde todos estos proyectivos son distintos de 0, entonces vas a decir que el módulo tiene dimensión proyectiva a lo más n. ¿Sí? Ahora, si este n es el menor entero no negativo para el cual existe una sucesión así, una resolución proyectiva así, entonces decimos que la dimensión proyectiva de M es n. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Es decir, si la dimensión proyectiva va a ser n, si pues es la sucesión, es la resolución con el menor número de proyectivos, ¿no? ¿Sí? Gracias. Y estos proyectivos tienen que ser distintos de 0. Ahora, si no puedes encontrar una resolución de esta forma, entonces dices que la dimensión proyectiva del módulo es infinita. Y como convención se dice que la dimensión proyectiva de 0 es menos infinito. ¿Okay? Entonces queríamos calcular, por ejemplo, si yo, o sea, lo que dije, si tengo un anillo, ¿sí? Entonces me puedo fijar en el R módulo regular derecho y en el R módulo regular izquierdo, ¿sí? Entonces, como R módulo derecho, este es libre, por lo tanto es proyectivo. Entonces, por lo que probamos aquí, es que probamos antes de que un módulo es proyectivo, si solo si su dimensión proyectiva es 0. ¿Sí? Y entonces, bueno, como este es libre, como R módulo derecho, entonces su dimensión proyectiva es 0. Y lo mismo para esto. Y quedó para pensarse esto. Este R como RR bimódulo, ¿sí? Pues es libre como RR bimódulo, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿sí puedo afirmar lo mismo? O sea, nada más quiero, si este va a ser libre como RR bimódulo o qué pasa, ¿no? Ok, entonces ahora estábamos haciendo algún ejemplo, ¿no? Bueno, entonces la idea es calcular la dimensión proyectiva de este Z módulo, que es Zn. Lo que yo les decía, si yo quisiera calcular la dimensión proyectiva de Zm como Zm módulo, entonces es 0, porque Zm como Zm módulo es libre, ¿sí? Entonces, bueno, el chiste es calcularla para otra cosa, ¿no? O sea, como Z módulo. Ok, entonces decíamos, bueno, encontramos esta sucesión exacta, este y este son proyectivos, por lo tanto esto es una resolución proyectiva de Zm, ¿sí? Ok, esto me dice que la dimensión proyectiva de Zm es menor o igual que 1, o a lo más 1, ¿sí? Ok, ahora, la otra opción es que sea 0, ¿sí? O sea, si es menor o igual que 1, entonces solo tiene dos posibilidades, o es 0 o 1, ¿ok? Entonces, y va a ser 0 solo si este es proyectivo, ¿sí? ¿Por qué Zm no es proyectivo? O libre, porque estamos en grupos abelianos. Porque no se puede ver como una suma directa de copias de Z, porque es un... Chale, perdón, una razón más sencilla. Todo módulo libre es libre de torsión. Sí. Si lo recuerdan. O todo grupo abeliano libre es libre de torsión. Libre de torsión quiere decir que no tiene elementos de orden finito. ¿Sí? Excepto 0. Entonces, pues Zm, todos sus elementos son de torsión. ¿Sí está bien? Pues no puede ser libre. Es decir, no puede ser proyectivo. Porque acuérdense que en grupos abelianos ser libre y ser proyectivo es lo mismo.
¿sí? Entonces ZM no es proyectivo, pues libre implica es una razón mucho más sencilla que decir que este no es isomorfo, una suma de cepas y demás. Okay. Bueno, ahora bueno, y por tanto, la dimensión proyectiva de ZM como Z módulo, que muchas veces, digamos, como para hacer énfasis, podemos indicar el anillo para saber qué módulo lo estamos viendo, ¿sí? Es 1, ¿no? Ok, 3, 7. Calcular la dimensión proyectiva en Z módulo 1. ¿Sí? Bueno, primero, ya saben que 1 es libre, ¿sí? Eso en Moderna 1 nos lo hicieron probar a todos, ¿no? Que no es finitamente generado y que se puede sacar. Ok, bueno, entonces, pues, para calcularlo, pues tengo, para empezar, si puedo encontrar una resolución proyectiva finita, digamos, con solo un número finito de términos distintos de 0, entonces, bueno, pues voy a poder decir algo acerca de la dimensión. El hecho de que no se me ocurra una no quiere decir que no exista. Entonces, ahí es donde hay un problema, ¿no? Solo que yo probara que no puede existir una resolución proyectiva finita, ¿no? Entonces ya podría yo afirmar que entonces tiene dimensión infinita, ¿sí? Bueno, pero denme una sucesión exacta que termine en Q y que los términos sean proyectivos. Entonces, acuérdense de cómo era la construcción de la resolución proyectiva. Lo primero que hacíamos era cubrir al módulo con un libre, ¿sí? Entonces ese era el primer paso. Entonces Z son los ladrillos de los libres, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sí se acuerdan de esta notación, ¿no? Que cuando se pone en paréntesis es suma directa, ¿sí? Okay. Aquí puedo tomar los racionales y puedo tomar los naturales, ¿no? O sea, lo que necesito es un conjunto de generadores, ¿no? O sea, bueno, es numerable, pues aquí yo podría poner n también si quiero. Bueno, entonces tengo un epimorfismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que, cómo está dado este epimorfismo? Pues si yo tomo un elemento aquí, en la suma directa, pues me envío a la suma, ¿sí? Sobre Q en Q, de AQ por Q. Acuérdense que los elementos de la suma directa son de soporte finito, es decir, excepto por un número finito, todas las entradas son 0, ¿no? Entonces esta suma es una suma finita, ¿sí? Okay. Bueno, entonces esto de aquí, pues es un epimorfismo, ¿sí? Y ahora, me fijo en el núcleo. El siguiente paso era fijarnos en el núcleo de epsilon 0 y preguntarnos, ¿es proyectivo o no? ¿Sí está bien? Bueno, acuérdense que en grupos abelianos su módulo de libre es libre. De hecho es cierto para módulos sobre dominios de ideales principales, ¿sí? Entonces, si quieren ponemos lo que estamos usando, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un módulo de este, ¿sí? Por lo tanto, es proyectivo, ¿sí? Entonces,
Pues mi sucesión, tengo el núcleo, epsilon 0, tengo, bueno, epsilon 1, que es la inclusión, ¿sí? Y esta sucesión pues es exacta, ¿sí? Ok, entonces ahí ya tenemos una resolución proyectiva, ¿sí? Porque estos son proyectivos, ¿sí? Entonces, otra vez, esto me dice que la dimensión proyectiva de Q es a lo más 1, pero como Q no es proyectivo, entonces la dimensión proyectiva de Q es 1. Por tanto, la dimensión proyectiva el argumento fue muy parecido, ¿no? Ok. A ver. De 6, 7, vamos a hacer otro. ¿Cómo estoy de tiempo? Faltan 25. Ah, ahora vamos a tomar dos números naturales mayores o iguales que 2 y tales que m divide a n, ¿sí? Entonces Zm es un Zn módulo, ¿no? Por esta condición que tenemos aquí, ¿sí? Ok, de hecho. Ok. Bueno, entonces, la siguiente es una resolución de Zm como Zn módulo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Tengo aquí a Zm, ¿sí? Y tengo una manera muy natural de cumplirlo con este libre, ¿sí? Que es este morfismo. ¿Sí está bien? Ok. Entonces, bueno, este se basa en nuestro epsilon 0. Bueno, luego ¿quién es el núcleo de esa cosa? Borro allá para que me digan. M es ya Z proyectada A ver, ambas MZ está en el núcleo epsilon, ¿qué? Epsilon 0. Sí, solo sí. Tenemos que ambas MZ 0. Sí, solo sí pertenece a MZ, ¿no? Entonces, y como yo quiero que el núcleo de este coincida con la imagen de este morfismo que yo pongo aquí, entonces esto tiene que ser la multiplicación por L. ¿Sí? Ok. Bueno. Y ahora,
¿qué más hacemos? Ahora me fijo en el núcleo, bueno, epsilon 1 es N, ¿sí? Entonces, ahora me fijo en quién es el núcleo de epsilon 1. Entonces tengo que almacenar Z pertenece al núcleo de epsilon 1, si y solo si, ¿qué pasa? M almacene Z, ¿sí? 0, almacene Z, si solo si, NA está, bueno, NA es de la forma NR, para un RZ, si solo si, acuérdense que ¿dónde tenía yo esto? M divide a N, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que N lo podemos escribir como, perdón, al revés, N lo podemos escribir como M por S, ¿no? Algo así. Entonces, pues aquí esto de aquí me queda como M por SR, entonces esto me está diciendo que A está en SZ, ¿sí? Que es N entre ¿sí? Z. Ok, bueno, entonces ese es el núcleo de ¿quién? De epsilon 1, ¿sí? Bueno, y ahora me gustaría construir otro así, de manera que el núcleo de epsilon 1 fuera igual a la imagen de este. ¿Sí? Entonces, pues lo que tengo que hacer es multiplicar por n entre m. No. ¿Le puedo mover? Sí, sí, ¿no? Entonces, y después, y así no puedo continuar. ¿Sí? Esto no significa que yo diga, ZM va a tiene dimensión proyectiva infinita. Hay una muestra de una resolución proyectiva que es infinita, ¿sí? Entonces, para impar, el morfismo es la multiplicación por n. Para impar, es la multiplicación por n. ¿Ok? Entonces, tienen un ejemplo. Porque bueno, todas las resoluciones proyectivas nos han salido chiquitas, ¿no? Finitas. Entonces, aquí tienen un ejemplo de una que es infinita. Ok. Ahora vamos a tomar, voy a borrar aquello de allá, ¿puedo? Sí. ¿Sí? Vamos a considerar el módulo, o sea, calcular, es 8, es 9. Calcular la dimensión proyectiva del C de X módulo C de X. ¿Sí? Luego C de XY entre X cuadrada. Bueno, a ver. C de XY solito es un C de X módulo libre, ¿sí o no?
Este de aquí llaman R, ¿sí? Entonces este de acá, aquí, es bien libre, ¿sí? Es el libre generado por 1 sobre R, ¿sí? Generado por 1 y cuadrado, ¿sí está bien? Entonces este es un módulo libre sobre este, ¿sí? Bueno, ahora tengo un cociente, ¿sí? Entonces, yo puedo cubrir a este de manera natural con este de acá, tomando la proyección en el cociente, ¿sí? Entonces tenemos un 0, esa es la proyección en el cociente, ¿no? Ahora, otra vez tomo el núcleo. El núcleo es este de acá. ¿Qué pasa? Entonces, fíjense, yo puedo irme, es más o menos como lo que hicimos aquí, o sobre el anterior. Tengo yo aquí hacer XY, construir un morfismo de manera que la imagen sea este núcleo. Para eso, lo que tengo que hacer es multiplicar por x cuadrado. ¿Sí? Entonces, este morfismo, epsilon 1 va a ser la multiplicación por x cuadrado. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Y bueno, pero esto pues ya me va a quedar exacto. ¿Sí saben? Que la imagen de esta. Ahora, ¿quién es el, perdón, si lo pongo? ¿Quién va a ser ahora el núcleo de este? Ahora sí es inyectivo, ¿no? Porque este es también Es inyectivo, ¿no? sí. Entonces, esto que había pintado así, ya un poco. Entonces ahí ya tienen esa sucesión exacta, donde este y estos son proyectivos, ¿sí? Y esto nos dice que entonces la dimensión proyectiva sobre C de XY, ¿sí? De Sobre sí. C de X, perdón. De C de XY entre X cuadrada, que es menor o igual que ¿sí? Este, ¿por qué no es proyectivo? Esto es una cosa de torsión, ¿sí? Tiene elementos de torsión también, ¿sí? Multiplica por X cuadrada y C de X es un dominio de ideales principales, ¿sí? Entonces, pues ya, el argumento es muy parecido a aquel. Entonces este de acá, perdón, se me tengo una lista roja de este lado, este no es proyectivo, entonces por lo tanto la dimensión de este módulo es 1. ¿Sí?
Ok. De tarea. ¿Cómo estoy de tiempo? Quedan 10 minutos. 10 minutos. Por lo menos para ponerla. ¿Por qué estamos viendo estas cosas, no? Entonces, vamos a estudiar unas cosas, bueno, unos objetos que se llaman funtores derivados de un funtor, ¿no? En particular vamos a estudiar los funtores derivados del OM y del producto tensorial, que son los famosos X y los famosos TOR, que a lo mejor ya han oído mencionar por ahí, ¿no? Entonces, para calcular estas cosas, ¿sí? Bueno, en particular uno de los X es el OM, ¿sí? Que puedo tomar el OM covariante o el OM contravariante, ¿no? Pero la idea es poder calcular el exten de esto, ¿sí? Que se puede calcular como homología o como homología, dependiendo de si estoy usando el OM covariante o el OM contravariante. Y para calcularlo, lo que voy a tener que hacer es tomar o una resolución proyectiva o una resolución inyectiva de estos módulos, ¿sí? Pero no importa cómo, si yo uso este o uso este, al objeto a que voy a llegar, que es este, son los mismos, ¿sí? Entonces, a veces es fácil encontrar una resolución proyectiva de un módulo, pero encontrar una resolución inyectiva le hace uno, bueno, es más difícil, y viceversa, ¿no? Entonces, pues tiene uno esa ventaja, ¿no? De que pues, si no encuentro uno, a ver, lo intento con la otra, ¿no? Si no, pues ya a ver qué hago. Entonces, bueno, esa es la idea de que ya quiero que se vayan familiarizando con esto, ¿sí? Porque este tipo de sucesiones exactas, ¿sí? Fíjense que tienen la propiedad, precisamente por ser exactas, que al componer cualquier par de morfismos consecutivos, la composición es cero. Que eso es equivalente a que la imagen de esté contenido en el núcleo de este, ¿sí? Bueno, las resoluciones proyectivas son así, ¿sí? Ahora, cuando yo le aplico un funtor a los módulos y a los morfismos de un funtor aditivo y a los morfismos de una resolución proyectiva, pues puedo perder la exactitud, ¿sí? Es decir, la composición va a seguir siendo cero, ¿sí? Porque los funtores aditivos así, los funtores en sí así se comportan, ¿no? Y además el cero va a dar el cero, entonces eso así. Así que, bueno, pues voy a obtener ahora una sucesión de morfismos en donde la composición de cada par consecutivo da cero. Eso es lo que llamamos en general un complejo, ¿sí? Y entonces se define lo que es la homología del complejo, ¿sí? Y después, bueno, para allá vamos, ¿sí? Entonces, la idea es calcular estos. Ahora, el X1, el primer funtor digamos, derivado de estos, de cualquiera de estos, lo vamos a estudiar de otra manera también, ¿sí? Ustedes saben que yo puedo tener una sucesión exacta de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a ver que vamos a poder, estos están fijos, esto puede variar, ¿sí? Entonces, considerar todas las sucesiones exactas que tengan extremos en ella. ¿Sí está bien? Vamos a ver que puedo definir una relación de equivalencia aquí, ¿sí? Y si me fijo en el conjunto de clases de equivalencia de esa relación que yo dé, entonces al conjunto de clases de equivalencia le voy a poder dar estructura de grupo,
¿sí? Entonces, bueno, y la suma que vamos a definir ahí, de lo que se conoce como la suma de Baer, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que, bueno, yo puedo obtener como homología o como cohomología de un complejo, pero entonces también lo puedo obtener de esta manera. Y la cuestión es de que manejar los elementos de aquí, pues son cosas imposibles, como lo vamos a ver más adelante. Pero estos como que son, pues, los puedo agarrar mejor, o sea, de cierta manera, ¿no? Son como que me permiten trabajar mejor si trabajo con estas clases de equivalencia, ¿sí? Ya mucho más avanzado, grupos más avanzados, pues también se consideran, digamos, aquí tengo una extensión así, pero también puedo tener una de 4 términos, de 5 términos, de 6 términos, de 7 términos, etcétera, ¿no? Que son, que van a corresponder a estos grupos, ¿no? Entonces, pero eso ya no corresponde a un primer curso, ¿no? Nada más nos vamos a quedar con esto. Y mi insistencia en que vean precisamente el pullback y el pushback, el pullback y el pushout, ¿sí? Es precisamente porque para construir la suma aquí de dos sucesiones exactas de esta forma, vamos a usar el pullback o el pushback, dependiendo de si uso la diagonal o la codiagonal, ¿no? Entonces, pero para eso todavía falta, pero es como para irles diciendo hacia dónde vamos. En el Inter, pues hay un montón de cosas, de módulos que vamos a estar usando. No podemos estar demostrando todo otra vez, ¿no? Nada más, o sea, lo único que quiero hacer es que cada vez que voy a usar algo de módulos, por lo menos decir, en estos anillos vale esto, ¿sí? En estos no, o se sabe que tal cosa y demás, para que ustedes tengan la referencia de qué se está usando y si quieren ir a ver la demostración también, ¿ok? Bueno, entonces, ya nada más les digo cuál es el de la tarea. Tomen un R, un anillo conmutativo con 1. Y X en R, que no es divisor de 0. Entonces, calcular la dimensión proyectiva de este módulo generado por X. ¿Sí? Que bueno, en particular es un ideal de R, ¿no? ¿Ves? No es cierto, no de este. No, del cociente. Va a ser parecido a esto. ¿Sí? Entonces nos vemos mañana. Sí.